Ya inicia Mi Voz Podcast. Bienvenidos a este episodio de Mi Voz Podcast, donde estaremos conversando sobre un tema muy interesante para el emprendedor, que regularmente no lo tenemos pendiente, y se llama el plan de negocio. ¿Por qué es importante usted realizar su plan de negocios cuando va a iniciar su emprendimiento? ¿En qué momento es importante para hacerlo? ¿Y con qué se come eso? O sea, Mirna, ¿pero qué es eso? Ya lo vamos a saber. Por eso tenemos una invitada muy especial, también es una emprendedora. Si se fijan en toda la serie, hemos traído emprendedores, hemos hecho todo lo posible por tener emprendedores, para que sí tengamos un poco de expertise, de una especialización, pero también desde el punto de vista vivencial, y así nuestra conversación y las informaciones que vamos a recibir sean mucho mejor y sean con hechos marcados. Así que le damos la bienvenida a Ludy Rincón, quien es especialista en marketing para marcas y para negocios digitales. Asimismo, es la cofundadora de Todo Comunica RD y de Grow Lab Academy. ¿Lo dije bien, verdad, Ludy? Sí, así es. Bueno, pues bienvenida y Gracias, muchísimas gracias por aceptar. gracias, un placer. Para mí es más que un honor estar contigo aquí hablando de temas que son importantes a la hora de emprender y que nos sirven a todos en el día a día, en la forma en que nosotros hacemos lo que hacemos. Entonces, nada, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti también por haber aceptado. Mi primera pregunta, así rapidísimo, abro. ¿Cómo ha sido? Sí, porque vamos a esto es para hoy. ¿Cómo ha sido? Si nos explicas un poquito cómo empiezas a emprender. Combinas una agencia de marketing, manejo de marca personal y marca comercial, pero también con una academia para negocios. Cuéntanos un Sí. poquito de eso. Mira, cerca del 2015, 2016, en mi último trabajo, sentí la necesidad de que yo podía hacer algo más de lo que hacía en el momento, que era, trabajaba en el sector de seguros. Trabajé mucho tiempo en el sector de seguros, de hecho es otra de las partes que yo manejo, pero desde otra perspectiva, desde otra marca. Eh, Allí yo sentía que había algo más, o sea, como que había llegado como a mi tope, a lo que me podía dar un empleo en ese momento y en las condiciones obviamente en las que yo estaba. Y siempre la parte tecnológica para mí ha sido como, es como la otra vena que pasa por, que tengo dentro. Y en el internet me encontré con eh, con, con esa lluvia de oportunidades que había en lo digital y que no estaba siendo explotado en nuestro país, sobre todo en la zona en la que nosotros nos desarrollamos, que es en la zona este. La Romana, San Pedro, Higüey, era como hablarle en otro idioma. Y sentí que había que romper con esos paradigmas. Fue cuando yo le dije a mi hermana, a su Heidi, mira, hay una necesidad porque cuando yo le presento esto a alguien que hace lo que hacen las agencias de la capital, me dice que eso lo hace el primo, que regularmente los clientes no lo contratan, el servicio de social media y marketing digital, y bueno, pues entonces vi que había una necesidad, había que romper con esos paradigmas y empecé a estudiarlo, a capacitarme, a investigar y sobre todo a poner en práctica todo el conocimiento que iba adquiriendo en el momento. Yo soy contadora de profesión. ¿Sí? Soy contadora de profesión, es mi primera profesión. Sí. ¡Wow! ¿Y Por eso cómo? quizás, por eso, ajá, Mira, bueno, que es súper interesante porque regularmente cuando conocemos a un contable, a un contador, es una persona regularmente súper estructurada y hasta cierto punto lo llamamos cuadrado. Entonces, ¿cómo tú cuadrada. hacer ese crossover, ese cambio, esa diversificación de tu personalidad y tu carrera? Es sumamente interesante. Sí, mira, bueno, cuando yo estaba en el bachillerato yo quería ser arquitecta porque me gustaba mucho la parte del diseño, la creatividad, pero la carrera era un poco costosa en ese momento. Quizás lo sea todavía, no sé.
Y lo que había dentro de las posibilidades o dentro de las opciones local eran 4, y como me gustaban de cierta forma los números, dije, bueno, déjame elegir. Pero no la elegí porque yo quería ser contadora, sino porque necesitaba hacer una carrera, ir a la universidad y terminar una carrera, mientras encontraba mi camino. Y en el proceso de estudiar contabilidad yo paré, volví, buscando, tú sabes, eso con lo que yo quería conectar, porque yo no quería pasarme la vida haciendo algo que no me gusta, ¿me entiendes? Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Hacemos una carrera o entendemos que tenemos que hacer o dedicarnos la vida entera a la carrera por la que estudiamos 4 y 5 años, está bien, está buenísimo, pero si no es lo que te gusta y no es lo que te llena, lo que te hace feliz, ¿por qué? Y yo me hice muchas veces esa pregunta. Cuando yo empecé a estudiar marketing digital, que primero me fui a estudiarlo de manera técnica a Santo Domingo, porque aquí no había, eso no era tan conocido, de hecho todavía hay ciertas limitantes. Yo paré mi carrera de grado para ir a ser técnicos. Eso no se porque yo quería ser técnico. Y me fui a Litra, me fui a otras instituciones en Santo Domingo, y luego cuando yo volví, le dije a mi hermana, esto es lo que hay y lo que sé que nos va a llevar a crear algo que luego se convierte en algo súper chévere, y es lo que es hoy Todo Comunica. Entonces ya luego en el camino, como quería hacer otras especialidades, pues decido volver a la universidad, terminar la contabilidad y hacer la maestría de comunicación y marketing digital. Todo ese proceso, emprendía en todo ese proceso. No digo que contabilidad fue un error, para nada. Me ha hecho entender de manera interna mi emprendimiento, me ha hecho entender cómo postear, cómo entender de manera interna los procesos, o sea, todo tiene un porqué. De hecho, las asesorías que damos, o la asesoría cuando yo la doy, siempre trato con el emprendedor todo, no solo marketing. Eso es lo último. ¿Entiendes? A veces llegan donde mira, yo tengo un emprendimiento, quiero esto, quiero aquello, pero a veces no han registrado ni siquiera su nombre comercial, todavía no, y ya muchas veces están operando. Y Wow. muchas veces, y en la mayoría de los casos, no tienen un plan de negocio. Cuando le digo, ok, compárteme tu plan de negocio, aunque sea escrito, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Qué se come eso? Entonces yo entendí ahí que todo, todo lo que fue en los últimos 10 años de estudio, tienen ahora un porqué, que es el de ayudar a marcas, negocios, emprendimientos a empezar y empezar bien. Y mira qué interesante, porque entonces ustedes pueden hacer unas asesorías desde el principio hasta el fin. El final yo lo veo como tú lo dices, como marketing digital, que es lo que se ve hacia afuera. Sin embargo, a lo interno es toda la planificación que yo como emprendedor, como negocio, tengo que hacer. Y ahí vamos, el plan de negocio. ¿Qué es eso? O sea, ¿con qué se come? Bueno, ¿Por qué es importante, tan importante el plan de negocio? es tan importante como, bueno, al ser el primer paso, lo que tú debes hacer es tan importante como tu columna vertebral. Sin ella tú no eres nadie, ¿verdad? Entonces, es eso que dentro le va a dar forma a todo el negocio. Y la mayoría de los emprendimientos que fracasan, si tú los analizas, no tuvieron. Y si lo tuvieron, no lo respetaron o no lo llevaron al pie de la letra. Porque es que el plan de negocio te dice claramente. Si tú lo haces bien, te dice claramente qué, cuándo y cómo tú lo haces. Y no es nada complicado. O sea, es simplemente tú definir la ruta que vas a coger. Porque tienes una idea, pero hay 9 bloques, 9 pasos que tú tienes que dar para poder conocer a profundidad si tu negocio realmente es rentable, si va a ser viable, ¿me entiendes? Porque tenemos muchas ideas. O sea que cuando empiezas el plan de negocio, eso justamente te ayuda a determinar si efectivamente esa idea, primero, se puede llevar a una estrategia y esa estrategia a su vez en un plan. Es decir, que te evitaría hasta cierto punto mucho tiempo y mucho dinero.
y errores. Justamente. Eso es, esa es la base del plan de negocio, evitar que cometas errores. Errores que se convierten en dinero, que se convierten en tiempo y en frustración a largo plazo. No lo logré. Pero si otros lo lograron, tienen la misma idea de negocio y otros lo lograron, ¿por qué? O sea, a mí me gusta mucho hacerme esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué funcionó? ¿Por qué no funcionó? Y la respuesta me da un aprendizaje para cuando yo lo vuelva a intentar. Entonces, el plan de negocio es esa ruta. Es como cuando tú sales de viaje y haces un itinerario. Exacto. Tú no coges un vuelo sin el vuelo de regreso, al menos de que tenga el plan de quedarte. Sí, por lo menos tú dices, bueno, tú tienes el También, plan de regreso y dices, vas para cualquier sitio y dices, bueno, primero tengo que hacer esto, tengo que ir aquí, nos vamos a hacer la una web parada en X sitio. Es una ruta. es una ruta. Tú presupuestas que vas a gastar, bueno, si tú quieres que te vaya bien en el viaje. Y Exacto. cuando no lo haces, te quedas, se te pierdes el vuelo, gastas el doble, te frustra, te enfermas, pasa muchas cosas. Y justamente es eso, es como cuando tú coges el timón de un barco, pero tú tienes que tener una ruta. Eso es el plan de negocio. Interesante. Planificar que a veces nosotros sobre todo nosotros los dominicanos, no somos de planificar. Entonces, el plan de negocio también nos ayuda en determinado momento. Si perdemos el norte o si se nos olvida hacia dónde vamos, ahí está el plan de negocios. Ahí está. El plan de negocio es para, además de empezar, tú consultarlo en diferentes etapas de tu negocio. Cuando tienes que expandirte, cuando tienes que tomar una decisión crítica, es una decisión importante para ti. Tengo que expandirme, tengo que abrir otra sucursal. Llegué a mi tope de crecimiento, ¿qué hacer para evolucionar? Porque llegamos a un punto de cobertura, ¿me entiendes? Basado en el plan de negocio que tú iniciaste. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, muchos tuvieron que darle una ojeadita al plan de negocio y ver y Exactamente. buscar. Y no necesariamente ir a un papel, es evaluar esa estructura que tú tienes actual y ver cómo tú la puedes mejorar. Eso quiere decir que el plan de negocio también te prepara hasta cierto punto para las crisis. Así es. Te prepara para, te prepara porque justamente hay apartados donde tú evalúas los riesgos, Exacto. los riesgos. Y si pasa esto, ok, lo voy a hacer de esta forma. Mira, te da además rutas alternas para poder seguir Puedes avanzando. diseñar, tú puedes diseñar rutas alternas. Rutas alternas, wow. Miren, señores, por eso es importante a los emprendedores, importante esto, tener el plan de negocio. Y ahí nos vamos al siguiente punto. ¿Cuáles serían esos pasos importantes al momento de desarrollar un plan de negocio? Obviamente, es lógico que si no sabemos, sería una manera inteligente de buscar una asesoría y una ayuda. Sin embargo, me gustaría saber cuáles serían esos primeros pasos que yo tengo que tener claro para que cuando lleguen a esa asesoría no estén en blanco, por lo menos tener algo. Exacto. Porque de hecho, en la etapa inicial tú tienes que tener por lo menos Exacto, una base de la idea, por lo menos aquí. exacto. No lo tengo escrito, pero tengo una idea de cómo hacerlo. Mira, el plan de negocio que nosotros trabajamos y aplicamos es el plan de negocio modelo Canvas, que lo diseñó Alexander Wostenwaller en su libro Business Model Generation. Es el que está en Amazon y en la web aparece en línea, que lo pueden consultar, lo pueden leer, porque óyeme, es un libro sin desperdicio. Y en este libro él enseña 9 pasos, pero tiene un orden lógico. Cuando estamos trabajando el plan de negocio, solemos primero definir la propuesta de valor, pero ese no es el primer paso. Oh, error número 1, ok. Voy a poner un negocio para vender piezas artesanales. Ya
empezando a estructurar más o menos tu propuesta, ¿verdad? Ujú. Tú tienes la idea de qué, pero para tú estructurar bien la idea, tú tienes que primero conocer tu cliente, tu segmento, a quién me voy a dirigir, cuáles son sus necesidades, qué busca y si lo que yo le estoy ofreciendo cubre sus necesidades. Hay un sinnúmero de preguntas que tú tienes que hacerte en función al cliente ideal. Y a veces, y no habla mucho en la red de tu cliente ideal, de tu avatar, de esto, pero a profundidad es simplemente pensar en sus necesidades, basado en lo que tú obviamente le vas a hacer, le vas a ofrecer. ¿Cuál es esa frustración que tiene y que él pagaría, ¿me entiendes? Por un servicio que le solucione. Y desde ahí tú partes y entonces ahí empiezas con las descripciones demográficas, dónde está, qué edad tiene, eh, cuáles son sus hábitos y esas preguntas que hacemos siempre a la hora de segmentar. Entonces son 9 bloques y te lo voy a dar ahí resumido. Primero está el segmento de clientes, Cliente. propuesta de valor. Ah, esa es la segunda. Propuesta de valor es una propuesta que tu estructura, que luego de analizar tu cliente y ver lo que hay afuera, tu estructura una propuesta de valor diferente, que sea atractiva, que la gente quiera como que comprar, decir, sí, yo quiero probar a ver qué tal me va con este producto o ese servicio. Número 3 son los canales. Y en los canales tú defines si va a ser digital o va a ser físico. Oh. Y si va a ser digital, ¿cuáles canales digitales? Muchas veces creemos que tener un negocio es Instagram. No. No. Tengo una idea, me fui a abrir la cuenta de Instagram. No, Instagram es prestado. Instagram se cae tu negocio. Tienes razón. Tienes razón. Instagram se cae por 2 o 3 horas y la gente está loca. Sí, sí. Eso sí. Imagínate que ya de por sí un día amanezca y no vuelva más. O sea, lo que tú invertiste en aumentar 20, 30 mil seguidores, ¿dónde están? ¿Tienes una base de datos fuera de las redes? ¿Tienes una página web donde la gente te busque? ¿Tienen contacto contigo directamente mediante WhatsApp, mediante cualquier otro canal? Entonces, ahí vamos. ¿Cuáles canales yo voy a usar? Pero sobre todo, ¿en cuáles canales está mi cliente? Sí, porque A veces queremos estar en todo, porque es en función a tus clientes. Y dependiendo incluso de la edad, del país, del lugar donde esté, entonces es que tú vas a encontrar a tu cliente de manera digital. sí. Por ejemplo, salió TikTok. ¿Me funciona a mí estar en TikTok? Entonces yo tengo que analizar si mi propuesta de valor y si mi cliente, el que yo quiero perseguir, está en TikTok. Entonces yo tengo que evaluar quién está en TikTok. ¿Está el que está emprendiendo? ¿Está el que le está poniendo alma a su negocio? ¿El que quiere? Tú sabes, esas son preguntas que no te voy a decir si sí o si no, pero hay que considerar. Sí. Que no está mal que estés, pero ¿dónde tú vas a poner tu mayor esfuerzo? Y tus energías, Está en el link. exacto, tus energías, tu presupuesto, tu tiempo, porque se supone que así mismo como hay que atender a las redes, tú tienes un negocio que atender y que genera y que Exacto. necesitas también prestarle atención. Entonces, número 4 está la relación con cliente. ¿Cómo tú te vas a relacionar? ¿Lo vas a hacer automatizado o vas a tener un tú a tú? Es el número 4. El número 5 son las fuentes de ingresos. El error es tener una sola fuente de ingresos, un solo producto, un solo servicio, una sola forma de tener ingreso en tu negocio. Entonces ahí tú vas a evaluar de cuántas formas tú puedes generar ingresos haciendo lo mismo, solo que dirigiéndolo a diferentes avatars y ese avatar consume de manera diferente. Ok. Una ¿Me pregunta, sigues? ay, sí, te sigo. Una preguntita, una duda tengo. ¿El avatar es lo mismo que el buyer persona? Sí, Ok, sí. ok, El avatar es como un nombre amigable que tú le das, ok. porque a veces en este mundo creativo nos ponemos a dibujar un avatar, un icono, y le Ya, ponemos nombre y le ponemos dónde está y ese es tu avatar. O ok. sea, tú le pones todas las características, inclusive tú le pones nombre. Por ejemplo, si tú tienes
una empresa de servicio de contabilidad, tú tienes el negocio, el pyme, ¿verdad? Que tiene una estructura interna y lo que quiere es la asesoría externa, pero también del emprendedor que quizás no puede pagarte la asesoría, pero quiere aprender y a eso tú le das talleres, le das cursos. Ese es otro avatar y ahí tú le pones otro. Okay. Son dinámicas como para hacerlo más digerible, sí. Porque yo sé que a veces con tantos términos en marketing, a veces uno como que se complica. Sí. Y más cuando quizás no se maneja mucho. Exactamente, y además de esto, las informaciones que tiene que tener un emprendedor son muchas, no solamente relacionadas quizás al marketing digital o al plan de negocio, sino que hay otras informaciones que son necesarias y al tener esta cantidad de información, se le es difícil poder aprender. O sea, que me hace sentido que haya maneras amigables de cómo llamarle. Sí, eso es chévere. El que te está escuchando ahora puede empezar a dibujar sus iconos y ponerle nombre a cada avatar, porque cada negocio debe tener inclusive distintos avatars, no solo uno. Deben segmentarlo y a cada uno tú le hablas de manera diferente. Hay palabras clave que a uno le toca, o sea, tú puedes hablar con alguien de manera directa con unas palabras clave que con otro. Otro que tú le dices empresario, que tú le dices emprendedor y se ofenden y sí. No, espérate, yo pasé esa etapa, ya yo no sé, no estás hablando a mí, pero cuando tú le dices empresario, le genera orgullo, negocio, ya tú sabes, entonces eso hay que trabajarlo, por eso es el avatar. Genial. Entonces, el siguiente es recursos clave. ¿Cuáles son esos recursos que yo necesito para entregar mi propuesta de valor? Y ahí entra todo lo que tú necesitas comprar, ya sea si es producto físico o es un servicio. Igual tú tienes costos. Tú tienes que enlistar todos esos recursos clave que tú necesitas para poder entregar tu propuesta de valor. Entonces, el siguiente es actividades clave. Las actividades clave que tú tienes que hacer en el día a día para entregarlo. Enlistarlo, porque de pronto tú tienes la propuesta, ¿verdad? Uh-huh. Entregas el servicio, encontraste al cliente, pero, y ahora le entregué la propuesta, le vendí la propuesta, ahora tengo que ejecutarla. ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cuáles son los procesos internos que yo voy a ejecutar para entregarlo? Si es servicio, a veces cuando no tenemos procesos internos bien definidos se vuelve cuesta arriba, porque en cada entrega de un cliente estamos improvisando cómo lo vamos a entregar, de qué formato, por qué vía, de qué manera yo puedo hacer que esta información perdure en el tiempo, si le voy a pasar las informaciones por correo o lo voy a mantener en un drive. ¿Tú me entiendes? Y hasta, o sea, es como que todo... Disculpa que te interrumpa, y hasta el tema de para poderte comprometer con un tiempo de entrega. Es decir, con los plazos, te permite, el tener la lista, vamos a decir, de tareas, te permite saber qué tiempo te toma hacer entregar ese producto o ese servicio. Sí, el timeline, porque a veces sin timeline dura 8 meses con un proyecto y es rentable, un proyecto que debía terminar en 2 meses, que termine en 8. Exactamente. ¿No? Entonces ahí empieza a ver otro punto, que es el último, que es el de los costes. Pero antes de los costes están las alianzas claves. ¿Cuáles son esas alianzas claves que yo tengo que hacer para poder entregar esto? Y en las alianzas entran no solamente los socios, sino el proveedor, si tú vas a subcontratar para poder entregar un servicio integral, si vas a subcontratar, o si vas a comprar, dónde vas a comprar, la materia prima. Todas esas personas que son parte como que de que tú al final puedas tener tu producto o servicio terminado, son parte de tus alianzas. Y son las personas clave. A veces veo personas o emprendedores que no le dan tanto valor al proveedor, pero es el que al final hace que tú tengas tu servicio ahí o que tengas tu producto ahí.
O sea, ellos son aliados tuyos, son como si fuesen socios tuyos. Lo único que tienen un acuerdo comercial. Y en ese acuerdo comercial tú puedes tener distintos proveedores. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué me cuesta? ¿Dónde están? ¿Dónde tengo que buscar? ¿Sí? Y en Y por ocasiones, último, y antes de ir al último punto, en ocasiones esos proveedores o esos aliados son los que de una manera u otra hacen el impulso para que tú puedas lograr las metas. Por ejemplo, o para un tema hasta de tiempo y de costo. Por ejemplo, yo tengo varios proveedores que me ofrecen el mismo servicio, pero hay en ocasiones que yo necesito mayor calidad. Ah, pues yo utilizo a fulano. Hay en otra cosa que puedo sacrificar un poco la calidad, pero necesito tiempo. Ah, pues esto es con fulano. Entonces, eso debemos de conocerlo para poder nosotros, sobre todo, entregar, hacer nuestras operaciones más ágiles y garantizar que ese sí, cliente vuelva. claro. De hecho, también están los acuerdos comerciales que tú haces con ese proveedor. ¿A qué tiempo te va, a qué tiempo te entrega la mercancía? Si vas a tener esa facilidad de crédito de pagar a X tiempo, a 30 días. Son alianzas que tú haces, que tú la estructuras vendiendo tu idea. Pero ¿cómo tú vas a vender tu idea si no tienes el plan de negocio? Exactamente. De hecho, el banco, cuando tú vas a tomar un préstamo, pyme para negocio te pregunta qué tipo de negocio y a qué y cómo tú respondas. Y como a mí me ha tocado entregar un plan de negocio a un banco. A un banco. Me ha tocado, yo entregué el de la macada y lo he tenido que vender. Claro. Y he tenido que hacer mis ajustes para venderlo otra vez. ¿Tú Claro. entiendes? Mira, y el asesor te dice, mira, tiene que modificar algo ahí, porque si lo dejas así, pero oye, esa es la idea. No, pues entonces yo voy a esperar un poco más de tiempo, porque esa es la idea. Y si esa no puede ser aceptada en esas condiciones, pues entonces yo espero un poquito más. ¿Me entiendes? Sí. O sea, es el plan de negocio que te va dando la ruta. Entonces, ¿por qué nos cuesta hacerlo? ¿Por qué no buscamos esa ayuda? Y en el Internet hay mucha información sobre esto. Y lo más lindo cuando tú emprendes con conocimiento, porque tú evitas errores que te cuestan dinero. Nos vamos al último punto que es costes. Costes, costear. Y a veces compramos a un precio y vendemos a otro y no sabemos cuánto nos estamos ganando. Eso no puede ser. Y yo tengo que saber cuánto me gano. Cuánto, y costear no es solamente el costo del producto, está el traslado, está el tiempo que tú le dedicas. O sea, en el negocio es importante que tú te establezcas un sueldo y eso tiene que estar parte de los costos que me va a costar mi tiempo allí. Es cierto que al inicio cuesta un poquito hacerlo, pero entonces ahí tú evalúas de qué manera tú vas a balancear eso, porque tú le vas a invertir tu tiempo para que crezca, pero si tú desde el inicio estás sacándole los beneficios al negocio, no va a subir. Entonces, los costos es quizás el último paso, pero es el más importante. Así es. Nos quedan ya, para ir cerrando, nos quedan unos minutos ya con la intención de mantener el tiempo del episodio, ¿verdad? Y no extenderlo. Me parece que quizás vamos a tener que planificar otro episodio más adelante. Te dejo la puerta abierta ahí en el momento en que decidas. Ya has mencionado muchos errores comunes que cometen los emprendedores. ¿Cuál es el que tú dirías que no debería nunca de pasar a un emprendedor para evitar que deje su emprendimiento, que se frustre o que no tenga éxito? El error más común es no planificar. Hemos hablado mucho de planificación, pero lo más importante es planificar y accionar. Y planificar no solamente es aterrizarlo en un papel, sino hacerlo de manera inteligente, o sea, hacerlo estratégico, pensar más allá y hacerse mucho la pregunta por qué, cómo, y si pasa esto, ¿cuál sería el peor escenario? Ok, si el escenario que ahí hablábamos al inicio de las alternativas,
este es mi plan de negocio, muy bien. Y si no funciona, ¿qué hago? Ah, y si no funciona de esta, ¿qué hago? Y otro error quizás también puede ser esperar tener resultados inmediatos, a corto Mm. plazo. No puedes emprender, eh, esperar un retorno a corto plazo, porque lo que va a generar es frustración, estrés y ansiedad. Ludy, muchísimas gracias de verdad nuevamente por este tiempo y ahora por todo este contenido que nos has dejado. Invita por favor a las personas. Sé que tienes en la web, tienes entrenamientos disponibles, sé que vienen más adelante, quizás cuando el episodio salga ya han pasado, pero tienes estos entrenamientos de manera recurrente. Por favor, invita a la gente de Sí, cómo seguirte, cómo tener más información a los emprendedores y las emprendedoras. sí, está disponible en growlabacademy.com. Actualmente tenemos dos entrenamientos activos, que es Content Lab, un curso con acompañamiento para creadores de contenido. En este curso empezamos desde adentro hacia afuera. Primero, antes de trabajar contenido, hacemos todo esto que te vengo hablando, que quizás no tiene que ver con creador de contenido, pero en el proceso me di cuenta de que muchos emprendedores venían con esas lagunas y añadimos el módulo de autoconocimiento, y así le llamamos. Y también tenemos un curso corto de unas 6 lecciones para diseñar su plan de negocio modelo Canva. Y cuando lo completan, tienen la posibilidad de enviarnos su plan de negocio con el paso a paso que le enseñamos en el curso y recibir un feedback de alguien del equipo. O sea, no solo tú haces el curso, sino que además te recibes un feedback. Tú nos envías el PDF o el documento y te damos un feedback. Mira, tú puedes hacer esto, puedes añadir esto y te vas conociendo ya un poquito más. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Y a nuestros emprendedores y emprendedoras, ahí está, podemos seguir a Ludy en sus redes sociales, en Grow Lab, en Todo Comunica también. Está disponible para todos ustedes. Y también, como mencionó, los talleres que son recurrentes y los talleres que están ahí en la web, que es súper interesante. Gracias, gracias, gracias mil, Ludy, por haber aceptado y por este contenido que ha sido de mucha claridad, sobre todo desde mi punto de vista personal y esperando que también a las emprendedoras y los emprendedores les sirva de ayuda, que es lo que buscamos con esta serie. Un placer, gracias por la invitación. Hasta la próxima, amigos.